Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo B2 y vamos a exponer sobre las líneas 230, 500 y 501. Nuestro grupo está conformado por Abigail Clemente, Carlos Marroquín, Edilma Ramírez, Jocelyn Ajú, Mercedes Cochem y Génesis Marroquín. Vamos a iniciar con la línea 230. El alcance es la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de la auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Su naturaleza y propósito de la documentación de auditoría, entre otros, es evidenciar las bases del auditor, evidenciar de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a las NIES y permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. El objetivo es que el auditor documente un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y que evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de acuerdo a las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios. Algunas de las definiciones tenemos la documentación de auditoría, que es el registro de los procedimientos de auditoría realizados. Y también tenemos el archivo de auditoría, que este no es más que alguna carpeta u otro medio, ya sea físico o electrónico, que contiene registros que pertenecen o conforman la documentación de la auditoría. También tenemos a un auditor experimentado, que es una persona que ya sea interna o externa, tiene experiencia en la práctica de la auditoría y tiene un conocimiento de los procedimientos de auditoría y de las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios y el entorno de la empresa. Gracias. Requerimientos. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría obtenida que sea suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y de las evidencias obtenidas. Asimismo, facilita la revisión y evaluación de dichas evidencias y de las conclusiones alcanzadas antes del informe de la auditoría. Documentación de procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor deberá documentar la estructura, contenido y la naturaleza de los procedimientos de auditoría que aplicó, que sean de fácil comprensión para un auditor experimentado que no haya realizado la auditoría a esta entidad de la que se está aplicando. Inaplicación de un requerimiento. En este caso, cuando el auditor determina que es necesario dejar de aplicar un requerimiento de una NIE, también deberá dejar documentado el modo en que estos procedimientos alternativos que utilizó son suficientes y alcanzan el objetivo de este requerimiento que dejó de aplicar. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Si el auditor determina que es necesario realizar nuevos procedimientos de auditoría, también dejará documentado estos procedimientos que realizó, la fecha y la persona que los aplicó. Compilación del archivo final de auditoría. La norma nos menciona que después del informe final de la auditoría, el auditor deberá compilar y resguardar toda la documentación que le fue útil durante este proceso de auditoría, tomando en consideración que la compilación del archivo final no debe exceder de 60 días después del informe de auditoría. Asimismo, el plazo de conservación de dicha documentación no debe ser inferior a 5 años. NIA 500, evidencia de auditoría. Dentro del alcance tenemos que esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita al auditor alcanzar conclusiones razonables en las cuales puede basar su opinión. Dentro del objetivo tenemos que el auditor va a diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le pueda permitir obtener evidencia suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones en las cuales puede basar su opinión. Dentro de las definiciones
Tenemos 1, registros contables, que son los registros de asientos iniciales y la documentación de soporte, tales como cheques, registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales o también libros auxiliares. 2, adecuación, que es una medida cualitativa de la evidencia de auditoría, que es decir, su relevancia y la fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que el auditor se basa para emitir su opinión. 3, evidencia de auditoría, que esta es una información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales puede basar su opinión. 4, experto de la dirección, es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Y 5, suficiencia, que es una medida cuantitativa de la evidencia de auditoría y es la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para obtener la valoración del auditor en el riesgo de incorrección material. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor deberá de aplicar procedimientos en el transcurso de la auditoría para poder obtener evidencia de auditoría. Estas evidencias pues pueden ser obtenidas de otras fuentes, tales como auditorías anteriores, fuentes internas o externas a la entidad. Los registros contables de la entidad, ya que son una fuente muy importante para poder obtener evidencia de auditoría. Todo esto pues es necesario para poder sustentar la opinión del auditor en el informe de auditoría. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. El auditor pues considerará la relevancia y la fiabilidad sobre la información que utilizará. Esta información pues lo puede obtener en forma de documento, ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio, ya que es más fiable que la evidencia obtenida de forma verbal. También pues evaluará la competencia, capacidad y la objetividad, como también pues deberá de obtener conocimiento del trabajo si utilizará información preparada por un experto de la dirección. Y si el auditor pues utiliza información generada por la entidad, pues el auditor deberá de evaluar que dicha información pues sea fiable, íntegra, precisa y detallada para los fines del auditor. Selección de los elementos sobre lo que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. El auditor pues seleccionará elementos sobre los que realizará pruebas. Estos medios a disposición del auditor pues son selección de todos los elementos, selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría. La aplicación de cualquiera de estos medios o de varios en combinación pues pueden ser adecuadas dependiendo de las circunstancias del auditor. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarias para resolver la cuestión. Un ejemplo claro que podemos mencionar acá es cuando las respuestas o indagaciones realizadas ante la dirección, los auditores internos u otras personas pues sean respuestas incongruentes. Continuamos con la norma internacional de auditoría 501. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor debe de considerar al momento de la obtención de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esto de conformidad con la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, de acuerdo con la NIA 500, evidencia de auditoría, y de cualquier otra norma internacional de auditoría que sea aplicable. El alcance de esta norma se centra principalmente en la obtención de evidencia de auditoría de 3 aspectos que son de suma importancia en la auditoría de estados financieros. Estos 3 aspectos son las existencias, los litigios y reclamaciones y la información por segmentos. El objetivo de esta norma es que el auditor pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los 3 aspectos que ya hemos mencionado dentro del alcance de la norma, los cuales son: A. Obtener evidencia sobre la realidad y el estado de las existencias. B. Obtener evidencia sobre la totalidad de los litigios
y reclamaciones de los cuales la entidad auditada es parte. Y C, obtener evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos de acuerdo con el marco de información financiera que es aplicable. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de los requerimientos, de las existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficientes y adecuadas con respecto a su realidad, y el auditor deberá, mediante de su presencia en el recuento físico de las existencias, evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección, los registros y controles de los resultados del recuento físico de las existencias de la entidad, observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias, realizar pruebas de recuento, aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material. Para esto, el auditor debe indagar ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos. Revisar actas de las reuniones de los responsables del gobierno de la entidad, como también correspondencias entre la entidad y sus asesores jurídicos externos. Y si el auditor valora que existe un riesgo de incorrección material, el auditor deberá solicitar una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad mediante una carta de indagación preparada por la dirección. Manifestaciones por escritas. El auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de que se han revelado al auditor y se han contabilizado de conformidad con el marco de información financiera aplicable todos los litigios y reclamaciones existentes. Informaciones por segmentos. El auditor obtendrá información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera mediante la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmentos. La evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde al marco de información financiera aplicable y, en su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos, como también la aplicación de procedimientos analíticos. Muchas gracias.